Está con nosotros Luis Alberto González, especialista en temas de conflictos sociales. Bienvenido, muy buenos días. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. Comencemos por Bagua y por lo que, digamos, ha puesto el tema en las primeras planas otra vez, que es la resolución tomada el día de ayer por la justicia en una primera instancia, ¿no es cierto? Que es la absolución de todos los nativos con respecto no solo a las muertes de los policías, sino en general a la situación que se generó en lo llamada Curva del Diablo. 7 años después, una sentencia absolutoria, 26 policías muertos, 1 desaparecido, 2 nativos muertos y ningún responsable. Preocupante, ¿verdad? Yo trabajaba en esa zona y no te puedo mentir, el día 7 de junio en la Plaza de Armas de Jaén se vendía el video de la matanza que hubo con los policías en la estación número 6 de Petróleos del Perú. Tú podías ver en el video cómo los torturaban. Tengo muy grabada en la mente cómo se linchaban con lanzas a los policías y los mataban. Jóvenes policías de la zona de Bagua, de la zona de Jaén. No puede ser que después de 7 años hayan salido absueltos y que no haya un solo responsable, un policía desaparecido. Claro, pero lo que se ha dicho a lo largo del proceso es que estas personas detenidas, estos, ¿cuántos son en total? 52 procesados, no se pudo certificar que ninguno de ellos haya participado de manera directa en los asesinatos. Sin embargo, la pregunta que digamos fluye pero de una manera natural es si había un video. Hay un video. Entonces es posible identificar a las personas que participaron directamente, primero en el secuestro y después en el asesinato de los policías. Nicolás, recuerda la foto del mayor desaparecido. Ahí lo están llevando detenido o lo habían apresado los nativos. Entonces esas personas son totalmente identificables. El video se vendía en la Plaza de Armas de Jaén. ¿Acaso no ha estado en el expediente judicial? Yo creo de que ha avasallado el tema, la presión. Ahora, las imágenes eran tremendas, ¿no? Ayer ha estado Dele Muñoz acá y decía que en determinado momento ya pidió que no se pusiera el video ya porque era terrible lo que se veía en el video. En la oficina que yo trabajaba en Jaén prohibí que se viera el video. Era terrible, increíble, no lo podías creer, ver cómo... yo tenía muy grabado cómo a un joven policía de más o menos 20 años le ponían una lanza en el ojo y se lo sacaban. Eso estaba en el video. ¿Dónde está ese video? ¿Los jueces no lo han visto? Yo creo que eso necesita una revisión porque tienen que haber responsables. ¿Acaso estos policías no tenían mamá, papá, hijos, hermanos? ¿Dónde están los derechos humanos de estos policías? Ahora, esto nos lleva inevitablemente a una reflexión sobre lo que pasó ahí, ¿no es cierto? Porque justo comentábamos antes de que empiece la entrevista, durante las noticias, que esta toma en particular, ¿no? bloqueo de la carretera y la toma en la Curva del Diablo, duró ¿cuánto? 90 días casi, ¿no? Más o menos, era un conflicto social que tenía 90 días, ¿no? Y reventó el día 5 de junio, bueno, el 4 de junio, con la toma de la estación 6 de Petroperú y también la Curva del Diablo, aunque la estación 6 de Petroperú está un poco alejada, quizás unos 8 o 10 kilómetros de lo que es la Curva del Diablo, ¿no? Pero era increíble que los tenían detenidos y amenazaron que si no se los solucionaban los problemas al día siguiente los iban a ejecutar y nadie lo creía, ¿no? Yo expresé alguna sonrisa y dije, estos chicos están mal, ¿no? Los que estaban protestando. Sin embargo, al día siguiente, el día 5 de junio, amanecieron muertos los policías, torturados. Pero la pregunta es ¿por qué llegamos a una situación como esta? Ya, digamos, no pretendo en absoluto justificar la barbarie que ocurrió ahí, pero se creó un clima donde para muchos nativos estaba jugándose su destino, su tierra, la gente perdió el sentido de las cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué llegamos a esa situación? Que además terminó dándole la razón a los nativos, es decir, porque en eso terminó. O sea, mueren 29 personas y resulta que lo que generó este enfrentamiento y esta penosa situación, digamos, no tenía sentido. O sea, debió resolverse de otra manera. Ahora, ellos estaban en su protesta en la Curva del Diablo, ¿cierto? Que impide el camino que va de Jaén hacia Bagua y hacia la selva.
pero a alguien se le ocurrió decir ataquemos a la estación de Petroperú, entonces hubieron grupos que fueron y tomaron la estación de petróleo del Perú, ¿no? Y es donde estaban los policías, que normalmente, como es una estación del paso del oleoducto, los policías con su presencia y su uniforme simplemente están cuidándolo, y los asaltaron, les quitaron sus armas, los tomaron de rehenes, los torturaron y los mataron a la amanecer. Ahora, yo he escuchado la versión de que esta situación de violencia brutal se desencadena, bueno, ya había un clima de tensión en esos casi 3 meses de toma de bloqueos, ¿no? Claro. Y de enfrentamientos, pero yo lo recuerdo muy bien porque nosotros enviamos un equipo con la información de que el conflicto estaba a punto de resolverse, que se había llegado a un nivel de entendimiento, que el tema iba a revisarse en el Congreso y que ya se había producido un nivel de acuerdo entre los jefes policiales de la zona y los dirigentes de los APUs. Y de repente lo que ocurre en la madrugada es una orden que viene de Lima diciendo acaben con eso y desalojen la Curva del Diablo. Y cuando se produce el desalojo de la Curva del Diablo, como una reacción brutal e injustificable, se produce la matanza en la estación. Entonces, porque de lo que habla todo el mundo es acá hay una masacre, han matado, o sea, entre las bombas lacrimógenas y todo lo que ocurre, es decir, la incertidumbre fue total, pero hay un nivel de responsabilidad política de haber generado una situación como esta. Es decir, tienes eso y tienes evidentemente la responsabilidad criminal de quienes asesinaron a los policías, ¿no? Así es, ¿no? Fueron 2 escenarios distintos. Tú tienes razón cuando recordamos que en la Curva del Diablo lo que hubo fue un desalojo. Ahí lamentablemente se perdió la vida de 2 nativos, ¿no? Pero ellos, al escapar, al huir, en un acto quizás de venganza, es que van y atacan a la estación número 6 de Petroperú, y es donde matan a los policías. 2 escenarios. Pero ¿por qué siempre nos pasa lo mismo, que nadie es responsable de situaciones? O sea, ya, dejemos claro que acá lo que tiene que ocurrir, porque además es posible, porque hay el material, digamos, hay la evidencia, es decir, están las fotos, está el famoso video que permitiría identificar así personalísimamente a quienes han participado, por lo menos algunos de los que participaron directamente en los asesinatos. Pero por el otro lado, la pregunta es, ¿por qué otra vez acá nadie es responsable? O sea, resulta que pusieron en vilo a las comunidades nativas, se creó una situación de violencia incontrolable y nadie es responsable de que eso haya ocurrido. Ah, no, pues sí, los nativos tenían razón. O sea, tenían no razón puede ser. No puede ser, ¿no? No, tenían razón en su reclamo, ¿no? Claro, pero en su reclamo tenía razón, pero aquí tienen que haber responsables, no solamente por las muertes y los asesinatos, sino también responsables políticos, ¿no? ¿Quiénes eran las autoridades? ¿Quiénes ordenaron el desalojo? Porque ahí fue una provocación la que hubo, ¿no? Se rompió el diálogo. Yo creo que todo esto nos tiene que servir de lección para lo que tenemos delante. Yo creo que Pedro Pablo Kuczynski es muy consciente de esto, ¿no? Sí. Y me imagino que Mecha Arauz, con la experiencia traumática que tuvo en relación a este tema de Bagua, tiene que haber aprendido la lección de cómo se manejan los conflictos sociales, ¿no? Cómo deberían manejarse, ¿no? Parece que nos han escuchado últimamente, porque lo que ha hecho... Ya nombraron a... Fernando Zavala dijo hace 2 días que la Oficina Nacional de Diálogo ha tenido la solución del 5% de la conflictividad. Eso quiere decir que lo que hemos venido diciendo en los últimos días era totalmente cierto, porque el Premier nos ha dado la razón. Pero ha reconocido la cruda realidad. El problema es que ya los conflictos se vienen encima otra vez, El ¿no? ministro ha dicho de que tenemos que hablar de prevención, diálogo y desarrollo. Pero yo creo que están un poquito demorados en el tiempo. A 2 meses de ellos debieron de llegar a empezar a desactivar los conflictos resolviendo los problemas. Ahora, el tema es que lo que ocurre y la percepción que tiene la gente en muchos de estos conflictos, y lo hemos conversado sistemáticamente a la luz precisamente de la experiencia de todos estos conflictos, sobre todo los que terminaron de una manera dramática con muertes, es que la gente percibe el papel del Estado no como el defensor del interés de los ciudadanos, como el Estado de parte de la empresa, incondicionalmente haciendo lo que sea.
Yo lo viví en el caso de Cocachacra, cuando yo fui a transmitir Paradero Exitoso, decían los terroristas antimineros que eran unos monstruos. Yo estuve en Cocachacra, nadie me mató. Así es. Y pude transmitir en vivo y la gente lo único que quería es que le escuchen. ¿Por qué? Porque eran agricultores que decían estamos desesperados porque estaban preocupados de una manera sincera y ¿no es cierto? Y razonable, porque la presencia de una explotación minera al lado de sus campos o muy cerca de sus campos de cultivo podía amenazar el medio de vida de sus familias y de sus hijos. Entonces era razonable la preocupación. Y yo tomé desayuno después de la transmisión con prácticamente todos los alcaldes de la zona del Tambo, y ellos querían buscar mecanismos de diálogo. Y de repente lo que ocurre inmediatamente es que entran las Fuerzas Armadas. Es una cosa, o sea, cuando la preocupación de los dirigentes de la población era buscar acercamientos y caminos para un entendimiento, es decir, la respuesta del gobierno es vamos a imponer esto a sangre y fuego. Mira, o sea, felizmente la cosa no fue más allá, ¿no? Yo creo que hay que compartir experiencias. Por ejemplo, yo tuve un conflicto social en Cuchicorral, en Las Lomas, una empresa minera. Cuando llegamos a conversar, a buscar el diálogo, ¿qué pasó? La empresa minera había contratado, entre comillas, a un grupo de policías para que nos acompañaran. Entonces digo, si yo voy a hablar de diálogo, ¿por qué voy a ir con la policía? Yo voy solo. Porque si yo soy el especialista, yo soy el comisionado de la ONDC, no tengo por qué ir con la policía. Si tú llegas con la policía, la gente ya dice que es la empresa quien ha contratado a la policía y que tú ya vas con una idea de favorecer a la empresa. Entonces, el Estado está al centro, la comunidad y la empresa. El Estado tiene que ser el garante de ambas partes. Esos son los nuevos tips para don Rolando Luque, a quien le deseamos éxito en la PCM. Mira que ayer se suspendió la mesa de diálogo de Puno porque el que hasta ayer era el comisionado de PCM de la ONDC no asistió. Ayer tuve en Minén, después de un año, Minén nos citó al Frente de Defensa de Talara, algunas personas para conversar de la problemática y la inversión de los 3.500 millones de Petroperú en Talara, y tampoco fue el señor Ávila, porque el 19 de enero de este año nos mintió. Me dijo, en 2 días te alcanzo la matriz, y ahora he traído la matriz. Esta matriz que terminó el 15 de septiembre del año pasado, ha pasado un año y nos han llamado recién, porque se vive una conflictividad. Claro, y después lo que ocurre, y que nos puede resultar inexplicable, es que, pero nosotros lo vivimos acá en la radio, ¿no? Que viene y viene y viene la gente, ¿no? Los representantes de las diferentes regiones a reclamar porque, ¿no? En la mesa de diálogo firmaron un papel, si es que firmaron el papel, ¿no? Y bueno, no lo cumplen, o porque les mandan personas que no tienen ninguna capacidad de decisión, y llegan al Lima y los maltratan porque los tienen en esperas de horas, ¿no? Hoy día no, ya el ministro no sé quién, porque ni siquiera los atiende el ministro, ¿no? No. Mañana, pasado, el lunes, y hay gente que está dejando sus trabajos, que está, ¿no es cierto?, sacrificando su propia... Según el Premier, vamos a aplicar una política interesante. Habría que ayudarlos, ¿verdad? Exitosa. Hay que escucharlos, hay que estar con ellos. No, yo creo que, por ejemplo, Rolando Luque lo que tiene que hacer es conocer el Perú. Mírame, se nos viene un conflicto social en Máncora y los órganos contra la Superintendencia de Bienes Nacionales. Ahí te puedo decir, quiere expropiar los terrenos de gente que ha hecho desarrollo económico, pero sin embargo en Talara vendió el varadero que está a 20 metros del mar a una empresa Maichín. Y ancestralmente 100 años los pescadores ponían sus botes ahí y ahora los quieren desalojar, ¿no? Tenemos un stand-by. Quizás hay que pedir una tregua para que se instale Luque, conozca el Perú. Tiene que cambiar a sus comisionados. Mira, hay 22 comisionados, de los cuales, no te miento, solamente 4 quizás sean los que valgan, y entre los asesores 1. Claro, porque si el balance al final es que solo has podido atender 5% de los conflictos, tienes que cambiar a la gente. Tienes que cambiar a la gente, claro. Definitivamente. Tiene que llevar equipo de especialistas, gente que se quiere ensuciar los zapatos y caminar. Claro, y sobre todo, yo quisiera terminar con esto, con la lección más importante, devolverle la confianza a los ciudadanos que el Estado no está puesto incondicionalmente del otro lado del conflicto, sino que el Estado viene a resolver el conflicto en función del interés del país, del interés de la sociedad y el interés de los propios ciudadanos. Solamente así vamos a salir adelante y podemos alcanzar los índices de desarrollo económico que busca el gobierno. Prevención
de conflictos sociales, diálogo y desarrollo. Muchas gracias a Luis Alberto González, experto en conflictos sociales, por estar con nosotros esta mañana. Nos vamos a Chosica, donde está Jesús Ludeña, con información de último minuto. Adelante, Jesús. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenos días. Información en vivo desde Chosica. En este momento se encuentra concentrado en el kilómetro 31, en el sector de Santa María, un grupo de personas. Nos encontramos con el dirigente Arturo Meneses, para que nos explique a qué se debe esta marcha. Señor, estamos a nivel nacional con Nicolás Lucas, de Exitosa. Sí, muy buenos días, Nicolás. Gracias por la nota. Sí, dígame, señor. Sí, ¿a qué se debe esta protesta, señor? Esta protesta se debe porque son 25 años que la urbanización Santa María de Chosica no tiene agua. Tiene agua interrumpidamente y en este último año no hemos tenido absolutamente nada. Nos han dejado desabastecidos y ha habido una crisis sanitaria, una crisis económica, porque tenemos que pagar camiones de más de 120, 150 para sobrevivir una semana, que al mes son como 500, 600 soles que tenemos que gastar. Y una crisis también, porque esto nos ha deprimido en una situación verdaderamente lamentable. No podemos, Santa María se levanta porque no podemos seguir soportando esta situación indigna, y que el alcalde Luis Bueno lo que está logrando es actuar con indiferencia frente a un pueblo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes frente a esta situación si no encuentran solución? Vamos a radicalizar la protesta. Esta es una marcha pacífica. La municipalidad de Chosica nos tiene que apoyar, tiene que ver que Santa María no es un pueblo pasivo, sino Santa María es un pueblo unido, y que vamos a marchar simplemente para decirle al alcalde que por favor nos repare de una vez los 2 pozos que nos ha prometido y que nos dé agua constantemente, como creo que cualquier ciudadano digno en este país lo merece. ¿Cuántas familias son afectadas, señor? Son 600 familias entre la comunidad de Santa María y las poblaciones en la parte alta y en la parte baja. Bueno, esta es la información que damos a conocer desde el kilómetro 31 de la carretera central del sector Santa María de Chosica. Informó Jesús para Exitosa Noticias. Adelante, Nicolás. Muchas gracias, muchas gracias. Miren, hay conflictos por todos lados. Está con nosotros ahora José Vega Antonio, presidente de Unión por el Perú, que han estado de aniversario, ¿no? Ya han cumplido. ¿Cuándo ha sido el aniversario? El 21, ¿no? El 21. Y agradecerte, Nicolás, esta oportunidad, y también expresar, en primer lugar, nuestro reconocimiento y gratitud a todos los ciudadanos y militantes y simpatizantes del partido, que justamente celebramos 22 años. Del mismo modo a todas las autoridades electas por UPP en el proceso electoral municipal regional, acá tenemos alcaldes, consejeros, regidores. Así que nuestro saludo fraterno, afectuoso a todos ellos. ¿Cuál es la situación de Unión por el Perú en este momento? Porque, o sea, en determinado momento Unión por el Perú tuvo en sus filas a Javier Pérez de Cuellar, a Gloria Helfer, el propio Valentín Paniagua participó en un proceso de alianza con ustedes. Sí, ¿no? Permíteme recordar esta etapa histórica, ¿verdad?, en la vida institucional de Unión por el Perú. El año 2000, después de lo que representó esta entrega del radiovideo Montesinos Cubri, viene todo un proceso de cambios, todo un proceso que genera que en el Parlamento una bancada integrada por 6 parlamentarios, la que está de parlamentarios, el gran Coscoruna, Daniel Sá Pérez, Henry Pris, Gloria Helfer, Valentín Paniagua, Pedro Morales y Luis Bueno, hoy alcalde de Chosica, logró que esta bancada de 6 miembros propusiera una alternativa, una propuesta de la figura de Valentín Paniagua, y se logró la presidencia del Congreso. Y una bancada de 6 miembros logró el consenso en momentos difíciles en la que el país entraba a una situación de crisis por la salida del presidente, la crisis de corrupción en el país. Creo que es un hecho histórico en lo que ha significado parte de la etapa de la vida institucional, política de nuestro país, la que ha sido actor y protagonista de nuestra relación política. Ahora, algunos han criticado que Unión por el Perú no tiene la vida orgánica que debería tener, y al final ha terminado siendo una especie de marca, ¿no?, que ha conservado la inscripción gracias a alianzas o no haber participado en algunos procesos, lo que la ley permite en determinadas circunstancias. Pero ¿cuál es la situación real ustedes como organización política? Nosotros como organización política hemos participado de todos los procesos electorales, nunca nos hemos abstenido. Muchos partidos de gobierno inclusive no han participado en los procesos regionales y municipales, donde está la base, el germen de lo que significa sustancialmente el desarrollo del proceso democrático de las fuerzas políticas.
donde desde los distritos del Perú Profundo participemos activamente de la vida política del país. Por lo tanto, nosotros siempre hemos participado, o sea, nunca hemos dejado de participar. En los procesos electorales nacionales, es verdad, hemos tenido varias etapas en las que hemos tenido alianzas electorales o acuerdos políticos, pero también hemos tenido candidatos que han ido en la fila de UPP. Por el año 2006 nosotros participamos como Unión por el Perú. El Partido Nacional no se había escrito, entonces ellos fueron candidatos desde las filas de UPP. Y luego obviamente vino ya la separación y cada uno tomó su posición en la medida que obviamente no hubo mayores entendimientos de lo que significaba en la proyección futura de la vida orgánica de los partidos. Y la proyección, la propuesta también de lo que significaba el interés colectivo de cada fuerza política. Pero sin embargo nosotros hasta hoy siempre estamos participando en todas las actividades, no solo electorales, de lo que significa también en el país lo que acontece, los temas fundamentales que tienen que ver de la actualidad política del país. Hoy día vemos, por ejemplo, que en el Parlamento se tiene que entrar un debate importante, por supuesto, porque las fuerzas políticas también tienen que ver de qué manera precautelen que la voluntad soberana del pueblo, la voluntad del pueblo no tenga que ser traicionada, por ejemplo, cuando se trata de los tránsfugas. Este viene pues de décadas muy anteriores en la que nunca se ha logrado el consenso. Hoy día vemos que hay esa intención, esa voluntad de llegar a una salida, porque también es un mecanismo que puede permitir a fortalecer la vida orgánica e institucional de los partidos. Pero paralelamente también tiene que haber la posibilidad de que haya recursos públicos para capacitar, preparar. Claro, no se puede enfrentar el tema. Bueno, yo creo que hay que separar el asunto, ¿no? Una cosa son los tránsfugas, que son los delincuentes que por dinero, por prebendas, venden su voto o se cambian de partido, ¿no es cierto? Eso yo creo que es otra discusión. El problema es cómo se enfrenta la situación cuando un militante o una persona que es elegida en un partido sale, ese partido ya ha sido electa, o un grupo ¿no es cierto?, de parlamentarios se separa. Eso sí genera un problema y eso te lleva al voto preferencial y te lleva a la falta de democracia de los partidos y te lleva finalmente a una discusión mucho más amplia, que es la discusión sobre el régimen de los partidos políticos en el Perú, ¿no? Por eso, o sea, los partidos pasan también, no indiscutiblemente por una pequeña crisis interna en cada fuerza política, porque se ha dejado de lado que las instituciones, por ejemplo, por largos años, siempre la intención de dar recursos públicos, justamente, reitero, para poder capacitar, preparar las nuevas generaciones, futuros líderes del país. Porque si no los capacitas, no los preparas, no le das que tengan interés por esta actividad que tiene que ver con la vida del país, en la que tiene que haber propuestas, ideas de defensa de principios, de valores, de ética, de decencia, restablecer fundamentalmente el debate que tiene que ver de ideas, doctrina, ideología, temas que son fundamentales para ver la orientación. ¿Y cómo ven ustedes el futuro? Es decir, ¿qué va a pasar con UPP? ¿Va a mantenerse como una organización independiente? ¿Va a buscar acercamientos con otras fuerzas políticas? O sea, hay en este momento una situación como de transición, ¿no? En las mismas agrupaciones de izquierda a las que ustedes han estado cerca, hay un debate en este momento si el Frente Amplio debe convertirse en un partido, si debe mantenerse el concepto de frente y que cada agrupación debe, ¿no es cierto? Yo creo que es lo ideal, ¿no? En la que fuerzas políticas de izquierda que tienen algunas afinidades políticas, programáticas, puedan lograr un entendimiento. Después de la crisis de la izquierda del año 89 y el 90, que se divide la izquierda, y la izquierda tiene dos candidatos, a Alfonso Barrante Lincán como izquierda socialista, a Henry Piz García como candidato por la izquierda unida, se genera una crisis que hasta hoy no hemos sido capaces de recuperar. Muchos de nosotros, nuestra juventud, la entregamos porque no sé, una corriente, una propuesta que era una alternativa de poder de gobierno en ese contexto. Lamentablemente esta división nos ha generado hasta hoy, ha frustrado una propuesta más amplia, unitaria, y falta madurez en la clase política de los quienes tenemos esa posición de izquierda, progresista, democrática, que hasta hoy no se ha logrado consolidar un referente político capaz que pueda aglutinar por encima de lo que pueda representar una figura que pueda ser la que pueda unir, sino que pueda haber propuestas, programas, planteamientos que pueda acercarlos para poder lograr ese objetivo ideal de recuperar en el país un sector importante de la izquierda pueda llevar una propuesta unitaria. Mientras ese proceso puede estar en curso, definitivamente muchas fuerzas políticas lograremos e impulsaremos también otras propuestas de acuerdos, alianzas que nos permitan impulsar algunas alternativas
que puedan permitir el desarrollo, el progreso, el bienestar del país, porque tenemos muchos problemas pendientes, a pesar de establecidos en la Constitución que hoy día no se cumplen, como la falta de calidad en la educación pública, el tema de la salud pública, el tema de hoy día para todos, la inseguridad ciudadana, la corrupción, son problemas que hoy día nos aquejan día a día, que todavía no hemos encontrado solución en los gobiernos de turno. Esperamos el hoy gobierno entrante, que tiene hoy día por lo menos un alto respaldo popular, pueda lograr sacar adelante y encarar, enfrentar y resolver estos problemas de crisis grave que vive nuestro país. Yo le agradezco mucho a José Vega Antonio y lo felicito a los militantes y miembros de Unión por el Perú por estos 22 años de aniversario que acaban de cumplir, y mucha suerte. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás, por la oportunidad, y reiterar un saludo fraterno y un abrazo afectuoso a todos los militantes y simpatizantes de Unión por el Perú. Muy buenos días. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con Fuad Curi, el ex Contralor General de la República, que ahora es director ejecutivo del Instituto de Integridad y Gobernanza. Vamos a hablar sobre el tema de la solicitud de facultades hecha por el Ejecutivo y sobre el tema de la corrupción a la luz de la experiencia que él trae por su participación como Contralor General de la República. Vamos a hablar también con la congresista del Frente Amplio, María Elena Foronda, que es la presidenta de Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que está en Bagua y que ha estado presente el día de ayer en la maratónica lectura de la sentencia por el caso del Baguazo. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias a American Prime. Si usted decidió invertir o vivir en algún momento en los Estados Unidos, este es el mejor momento para hacerlo. American Prime ya está en la feria inmobiliaria del Yockey Plaza, que empezó el día de ayer y va a continuar hasta el 25 de septiembre. En esta feria usted podrá resolver con